Como Comechingones Multimedios. Le damos la bienvenida al Pájaro Galaburrí a la mañana de Comechingones. Muy buenos días, Pájaro, ¿cómo estás? Buen día para vos, Rubén, querido amigo, el comandante de la nave de Comechingones Multimedios y GON FM. Bueno, esto es como una especie de edición especial de Cambiar Stream, porque tenemos a un invitado muy grosso, uno de los periodistas, historiadores más, ¿cómo podríamos decirse? Más Medio, prolíferos. medio vecino aparte, ¿no? Uno Medio lo... vecino, medio ahí que tiene alguna llegadita por el Valle de Tras la Sierra. Estamos hablando de Hernán Brienza. Y si alguien sabe de entender qué es lo que está pasando en este momento en la Argentina, después de Dorrego y toda la historia que tanto nos ha podido explicar en su momento, es Hernán Brienza, Hernán básicamente. Brienza tiene más de 10 libros. Por lo tanto, la respuesta a todas nuestras dudas las tiene Hernán Brienza. Hernán Brienza entre historiador, periodista, candidato al Parla Sur, docente, bueno, padre de Vito, hincha de River y un montón de otras cosas. Lo tenemos en línea acá en GON FM y Cambiar Stream. ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto saludarte. Puede ser que yo esté con el altavoz. ¿Vos me podés sacar a mí Ahí está, ahí está. Ahí, te bajo el retorno. Ahí está. A ver, ¿ahí me escuchas bien, Hernán? ¿O vos te escuchas bien? Bueno, ahora estamos. No hay problema, seguilo nomás. Bueno, Hernán, ¿cómo estás? Un panorama de... Primero y principal, estás con nuevo libro, El síntoma Milei, que hoy está como, diríamos, el libro que teníamos que leer hace un par de años, pero bueno, salió ahora. ¿Cómo vas con eso? Salió ahora el mes pasado, ¿no? Y que es una relectura sobre el tema. El síntoma Milei es mi anteúltimo libro que salió en abril y que en abril o mayo de alguna manera planteaba que el mileísmo estaba terminado, que no tenía nada para ofrecerle a la sociedad, cosa que sigo pensando y que se va a confirmar este 26 en las urnas, y que esa falta de propuesta de mi ley está vinculado a un reseteo del sistema político que quiso hacer la sociedad en el 2023 y que ya comprobó que no le sirvió, y creo que las elecciones de medio término van a acompañar esa desazón de las mayorías hacia mi ley. Creo que esa desazón comenzó con el caso Libra, y que se continuó, por supuesto, con el escándalo de Alta Coimera, de Karina Milei, y el último caso de Fert y el narcoliberalismo, ¿no? O el narcolibertarismo, ¿no? Yo creo que esas demostraciones de que Milei era más casta que la casta y que todos los que lo acompañaban eran una banda de piratas del asfalto, hace que Milei no pueda, ni siquiera las virtudes, las pocas virtudes que tenía Milei, que era su autenticidad, pues sean hoy valoradas por la sociedad. Vos hablabas en una entrevista que leí por Página 12 las distintas diferencias que podía haber entre estas características de este presidente, de ultraderecha, pero que era como un tipo mucho más excéntrico y mucho más peligroso para nuestra sociedad argentina. Eso, ¿cómo lo podés desarrollar en esta idea para nosotros acá de este lado del mundo, para los transerranos, los dolorenses, los
la Rosa, la gente que vive y que no por ahí no entiende mucho los conceptos fascistas, neoliberales. ¿Cómo apunta la figura de Javier Milei y su construcción hacia los trabajadores de este lado del mundo? Bueno, yo creo que en realidad es para todos lados del mundo igual. Pero lo que sí creo que hay una gran diferencia entre Milei y el resto de los políticos, incluso de la ultraderecha o de la derecha, que es la falta de racionalidad, ¿no? Primero, un dogmatismo muy fuerte por parte de Milei, un dogmatismo que le impide ver la realidad y que lo hace negar la realidad. Esa lógica de que ahora hay 30% de pobres nada más gracias a su gobierno es solamente alguien que está ciego por su dogmatismo, ciego por su necedad, nos permite tirar ese dato sin avergonzarse, ¿no? Pero yo creo que además de esa falta de racionalidad, la derecha habitual tiene cierto cálculo político, ¿no? Tiene cierto feedback político con el sistema, y hay algunas cosas que no se anima a decir o que no se anima a hacer. Yo creo que el gran problema que tiene además Milei es que es un presidente con muchos problemas, no quiero ser ofensivo, pero que tiene muchos problemas psicológicos y también de tipo mentales. Yo creo que los argentinos no merecemos conocer el historial clínico psiquiátrico de Milei, porque el día que nos enteremos de ese historial clínico vamos a entender muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué toca la guitarra de la manera que la toca cuando habla y se pone nervioso? ¿Por qué no se banca que alguien hable o alguien chiste cuando él está hablando, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que... Y esas son las cosas más divertidas de Milei, ¿no? Cuando empieza a hablar con sus metáforas espantosas de pedofilia o de otro tipo de delitos, a mí me parece mucho más preocupante, ¿no? Y más preocupante me parece cuando muestra cierta autoritarismo discursivo, crueldad en las formas de comunicación, que hacen que sea muy difícil entablar un diálogo relativamente democrático con él, ¿no? Para él son mandriles, o los que no piensan como él son mandriles, son estúpidos, hay que ser crueles con los que no piensan como él, hay que ponerle clavos en los cajones a los opositores, digamos, más allá que por ahora son solo metáforas. Las metáforas también tienen las metáforas de alguna manera representan o simbolizan lo que ocurre en la cabeza de quien las emite, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Hay que a los opositores hay que meterles clavos en los cajones, más allá que sea una metáfora. Alguien que piensa en niños envaselinados, para usarlo como metáfora, es alguien cuyas facultades mentales están muy alejadas de la mayoría de los hombres y mujeres, incluso que lo votaron a él, ¿no? Exactamente. Y bueno, uno piensa, ¿no? Y ve la figura de Javier Milei vistiéndose de la forma en que se viste, 4 camperas, vos decís, cualquier persona común y silvestre en plena primavera con 4 camperas, ya sería como una cosa extremadamente exagerada y hasta ridícula, ¿no? Pero sin embargo aparece él como si nada. Los muertos, y habla con perros muertos desde que la gente lo votó, ¿no? Digamos, eso también... Los argentinos tienen que hacerse cargo si votaron a una persona que hablaba con los perros muertos, ¿no? Digo, sí. Acá, entre la Sierra, en Ushuaia, en Jujuy, votaron un tipo que hablaba con los perros muertos y lo sabían, ¿eh? Votaron a un tipo que insultó de arriba abajo a una periodista en Salta solamente porque le hizo una pregunta que a él no le convenía. Los argentinos votaron eso, tienen que hacerse cargo, ¿eh? No pueden hacerse los distraídos,
decir que no sabían que iba a usar la motosierra, digamos, eran pibes que desencajados, permanentemente desencajados, ¿no? Y cuando habla se desencaja, y cuando se pone nervioso porque hay un chiste en un estudio. El argentino tiene que hacerse cargo de lo que le hicieron. Tiene que hacerse cargo y decir, bueno, ¿me representa o no me representa? ¿Yo soy eso y por eso lo voto o no? ¿No? Sí, sí, hay una crisis el libro también. de Síntoma Milei es un libro muy molesto, es un libro que hay que animarse a leerlo, porque dice algunas verdades, ¿no? Como que Milei es un síntoma de una representación de la sociedad. En los fracasos que significaron aquellos que no pudieron enfrentarse a Milei, y también en las elecciones que hicieron aquellos que decidieron votar a Milei. Yo no sé si otras sociedades votan a alguien como Milei. Bueno, vamos a decir Zelensky en Ucrania, bueno, le costó una guerra al país, ¿no? Y la mitad del país queda en manos de Rusia ahora, ¿no? Sí. Ahí Te va a hacer una pregunta, Rubén, no sé si te va a escuchar. No creo que me escuche, así que La gente elige a un desequilibrado en momentos de mucho desequilibrio, ¿no? Exactamente. No, yo, a ver, extenderle la pregunta nada más porque ahí lo que quería... Él me va a decir la pregunta porque estamos medio alejados acá del control. Me la va a decir a mí, yo te la voy a repetir a vos, es una pregunta que te quería hacer Rubén Matos. Sí, no, lo que le quería preguntar a Hernán era básicamente si esto que él planteaba de la sociedad tiene que hacerse cargo. ¿En qué instancia la sociedad se hace cargo de las cosas? Digo, a nivel histórico, ¿no? ¿En qué instancia, en qué momento? ¿Cuando vota? ¿Cuando sale a la calle? ¿Cuando habla con los amigos, con el cuñado en la sobremesa? ¿En qué instancias, qué momentos son en los cuales la sociedad se reconoce o no equivocada? ¿Escuchaste la pregunta o te la repito? Sí, escuché la voz, pero no la entendí. Bueno, ¿en qué momento se hace cargo la gente? ¿A la hora que vota? ¿Cuando está con su familia? ¿O en algún momento se hará cargo? Si es que no se dan cuenta que se tienen que hacer cargo. ¿En qué momento la sociedad argentina, en todo su conjunto, se tiene que hacer cargo de lo que votó? Está bien. Hay algunos sectores de la sociedad argentina que son muy adolescentes. Viven reclamando, viven demandando, nunca toman conciencia de qué es lo importante y qué es lo no importante. Y son los mismos que siguen a la moda, ¿no? Entonces en el 73 son montoneros, en el 76 golpean la puerta de los cuarteles para que haga un golpe militar, en el 82, 83 no sabían nada de lo que pasaba, pobrecitos. En el 89 votaron a Menem, pero en el 96 no lo votó nadie. Yo creo que esa adolescencia política de gran parte de la sociedad es la culpable de que estemos como estamos, ¿no? Nunca los argentinos nos hacemos cargo de lo que elegimos o de lo que votamos. Entonces después yo no fui, entonces puedo ir a una marcha tranquila porque yo no lo voté, o pongo cara de disimulado cuando se habla de algo, de política, o digo que a mí no me interesa la política porque son todos iguales. No, flaco, no son todos iguales. Vos votaste algo que es lo peor que lo que podría haber pasado. Hacete cargo de lo que votaste. Flaco o flaca, ¿no? Para no ser machirulo. Para no ser machirulo. Y bueno, ahí vos tenías algo para que nosotros pudiéramos entender también otros procesos como fue el peronismo. Está el libro de Espejo, El Guardián de Evita, y después ¿para qué sirvió el peronismo? No lo leímos, son libros del año pasado, o sea, ¿para qué sirvió el peronismo? ¿Para qué sirvió ese trabajo que hizo Espejo, Evita, todo ese proceso de cambio y reestructuración de una Argentina que podía haber sido realmente potencia en el peronismo y que terminó en una sociedad fallida, como decían en algunos otros textos? Yo creo que el peronismo fue un gran intento de modernización de la sociedad argentina en varios aspectos, en el aspecto tecnológico, en el aspecto, es el ingreso de la Argentina al capitalismo moderno, es el ingreso a la Argentina a la tecnología. No nos olvidemos toda la inversión en tecnología que hizo el peronismo entre el 46 y el 55, lo que incluye la Comisión Nacional
energía atómica y el instituto previo al como se dice, el consejo técnico que ahora está tan en boga y que Milei lo quiso cerrar, el CONICET. El CONICET, sí. El peronismo apoyó todo el tiempo a una mirada tecnológica moderna, a relaciones laborales modernas, que no estuvieran basadas en la explotación, y que además dieran un salto a un capitalismo moderno y nacional, ¿no? Pero por sobre todas las cosas lo que intentó hacer el peronismo es igualar las condiciones de vida y las posibilidades de las mayorías. El peronismo es a diferencia al peronismo se lo acusa de ser fascista, pero no hay nada más fascista que el antiperonismo, porque los verdaderamente racistas en Argentina son los antiperonistas. Los que creen que hay Argentina blanca y argentinos negros de mierda son los antiperonistas. Los peronistas justamente son los estigmatizados por ser negros de mierda, ¿no? Y yo creo que el peronismo vino a acabar de alguna manera con o a intentar acabar con ese racismo, ese socio-racismo, y no lo pudo hacer, por supuesto. Milei es parte de ese socio-racialismo también, aunque a él en campaña no lo hubiera sido. El grito de guerra a bordo de la 4x4, Loma de Zamora, negros de mierda, lo que marca es que el peronismo no pudo llevar adelante su transformación social, ¿no? El peronismo, por supuesto, tiene un montón de errores, un montón de contradicciones, un montón de horripilancias, por supuesto, ¿no? Pero creo que si uno tuviera que decir, bueno, ¿para qué sirvió el peronismo? Bueno, sirvió para poner en cuestión la desigualdad socio-racial de la Argentina, ¿no? Y para ponerla en discusión, ¿no? Y un poco eso es Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata o algunas ciudades de Córdoba, ¿no? Donde yo pensaba en Villa Carlos Paz, ¿no? Sí. Donde hay hoteles sindicales, donde los hijos de los trabajadores pueden divertirse tanto como los hijos de la gente con dinero, ¿no? Y yo creo que ese Mar del Plata no significa que todos puedan que todos estén en Mar del Plata, significa que todos pueden ir a Mar del Plata, que todos tienen el derecho a ir a Mar del Plata, ¿no? Que los lugares de privilegio ya no eran de privilegio, sino que eran iguales, eran lugares para todos, ¿no? Por supuesto, se pueden hacer miles de críticas al peronismo, pero ningún movimiento político en la Argentina intentó terminar con esa desigualdad, ¿no? Ahí en una de tus entrevistas... Sí, a pesar de Isabel, a pesar de López Rega, a pesar de Menem incluso, el peronismo siempre tuvo como ese gesto de intentar igualar a la sociedad argentina. En una de tus entrevistas, Hernán, y esto para cerrar la entrevista, vos entrevistaste a Cristina Fernández de Kirchner cuando trabajaba en la televisión pública, y ella dio un dato aterrador, te diría yo. Dijo, el poder político tiene solo el 30 o el 40% como para poder tomar decisiones en la Argentina. Hoy es el 25. Creo que ella dijo 25, no me acuerdo bien el guarismo. Ella dijo 30 o 40, pero bueno. No, vamos a... Yo creo que sí, yo creo que el poder político, el Congreso, el poder ejecutivo, es un poder menor. Ya lo dijo alguna vez Mañeto, ¿no? La presidencia es un puesto menor, ¿no? Yo creo que el gran poder es el poder económico, el poder de los grandes empresarios. Y yo creo que ese es el gran poder en la Argentina, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces los gobiernos lo hacen en favor de los empresarios, la mayoría. Y yo creo que eso es un síntoma del poco poder real que tiene el poder político, ¿no? ¿Y a quién hay que votarle en estas elecciones, Hernán?
Bueno, cada uno vota a quien quiera y en su distrito. Yo creo que hay que votar a aquello que le dé una respuesta contundente a Milei, ¿no? Ujú. Y acá en Córdoba va a ser bastante difícil porque acá ganaron con el 67%. Pero bueno, me ha armado mucho el apoyo a... Cualquiera que no sea Milei le hace daño a Milei. Bueno, Hernán Brienza, muchísimas gracias. Seguramente en otro momento te seguiremos molestando porque somos molestos acá por la radio. Y cuando vengas, porque sé que vivís por acá, tenés algo, un lugarcito acá en Panaolma, cuando vengas en verano seguramente nos gustaría charlar en vivo y en directo. Bueno, ojalá se dé. Y te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo para vos, para Vito, que siempre lo nombrás cuando escribís. Y nos estaremos viendo, Hernán. Dale, buenísimo. Gracias por el llamado y un abrazo para todos y esperemos que nos veamos pronto. Así pasó Hernán Brienza por GON FM, Come Chingones Multimedios y Cambiario Stream también, Pachi, ¿no? Ay, nada más lo metemos, Sí, claro que sí, sí, más claro vale. que sí. Muy bien, pájaro, ahí, bien producido. Vamos, que enseguida tenemos otro historiador también implicado en contarnos de qué se trata la cosa. El tiempo tengo que esperar. Es la idea.